Vamos a empezar a retomar el día de hoy lo que empezamos el día de ayer, chicos, bienvenidos. Hoy te voy a hablar de algunas cosas extras de las que hablamos ayer. Si tú eres una persona que vive ansiedad, diagnosticada o no, con tratamiento o no, si tienes hijos que tienen o viven ansiedad o alguno de los padecimientos asociados, con tratamiento o no, diagnosticados o no, es muy importante que te quedes, tomes nota y descubras algunas cosas muy importantes que muy probablemente, aun cuando tengas un diagnóstico, aun cuando tengas un tratamiento, no sabes y necesitas o son indispensables para que puedas empezar a acelerar tu proceso de salida de este padecimiento. Y si estás tratando de ayudar a tus hijos con esto, hay cosas importantes que requieres saber. La primera de ellas es que toda la información que te voy a dar acá te puede servir para entender qué hacer, qué no hacer y cómo apoyar y qué otros recursos darles, que muchas veces los mismos especialistas no dan, no porque lo que hagan los especialistas no sirva, sino porque solamente lo ven desde una especialidad. Y no te estoy diciendo que dejen la especialidad o dejen su tratamiento, para nada. Solo vamos a expandir, vamos a extender, vamos a ampliar los recursos que tienes para que puedan empezar a salir adelante mucho más rápido, ¿ok? Por otro lado, es importante como papá o mamá de un adolescente, o a veces me tocan niños, efectivamente, que viven ansiedad o cualquiera de estos trastornos, cualquiera de los trastornos asociados, ¿a qué me refiero? Ansiedad generalizada, puede ser trastorno obsesivo compulsivo, pueden ser fobias específicas, varias cosas. Es importante que sepas que gran parte de lo que ellos están viviendo viene de una predisposición biológica que se generó en la gestación. Entonces, si tú eres mamá de un hijo que tiene ansiedad o depresión, es súper importante que escuches lo que te voy a decir, y sería fantástico si tú de veras quieres ayudar a tu hijo a acelerar su proceso de sanación, que puedas empezar a hacerte consciente de cosas que yo te voy a decir aquí, que no solamente tienen que ver con él o ella, que son los que están viviendo el problema de ansiedad, tienen que ver contigo. Y si tú empiezas a hacer el trabajo de resolverlos, equilibrarlos, vas a impulsar, ¿sí?, su sanación con mucho más facilidad y celeridad de lo que está sucediendo ahora. Además de que en paralelo, tú vas a estar resolviendo cosas que a lo mejor tienes normalizadas, te tienes súper abandonada y por eso nunca lo has hecho, te están generando consecuencias muy desagradables en muchas áreas, pero no le estás poniendo atención e intención, no les estás poniendo prioridad. O ya te resignaste a vivir así. Entonces, si no es por ti, por lo menos que sea por tus hijos. Sea cual sea tu caso, corazón, este espacio desde el día de ayer hasta el día de mañana está hecho para que tú puedas entender muchos de los factores que hacen que tú no puedas, o que las personas a las que probablemente tú conoces, tus hijos, voy a hablar de hijos, porque tú no puedes, el impacto o la aportación genética que tú puedes ser, como mamá sobre todo, como papá también, va a ser mucho más directa con tus hijos. O sea, no va a suceder lo mismo si me estás hablando de un hermano, o de tu mamá, o de tu marido, la información te va a servir, evidentemente, pero tú no tienes una aportación genética como la tendrías con tus hijos, ¿ok? Entonces, sea cual sea tu caso, si estás viviendo ansiedad, si sospechas que la vives, si no sabes, no estás 100% segura o seguro, si tus hijos la viven, si lo que tú quieras, te sugiero que te quedes, tomes nota y empieces a tomar acciones en función de lo que te voy a compartir, ya sea que lo quieres hacer conmigo, ya sea que lo quieres hacer por tu cuenta, pero esto va a permitirte acelerar el resultado muchísimo más de lo que tú crees. ¿Sale? Bien, entonces, ¿de dónde sacas que es genético? Mira, lee un poquito acerca de diferentes factores que hay detrás del tema de ansiedad y depresión y demás, tanto de psicología como de neurociencia. Lee un poco acerca de medicina germánica, vas a entender bastante este tema, como por qué se genera esta predisposición desde la parte genética. Es lo mismo que sucede con la predisposición a otros padecimientos o desequilibrios. Te sugiero que leas, repito, sobre epigenética incluso, y vas a entender cómo en el proceso de gestación, independientemente de lo que pueda venir de influencia genética a los abuelos, vas a entender cómo en el periodo de gestación las experiencias psicoemocionales de mamá
tienen un impacto directo en la predisposición biológica, cómo va a funcionar la biología del bebé. Y esto es literalmente a manera de adaptación y supervivencia. Entonces, por ejemplo, y aquí voy explicando a todos los que quieren saber qué onda con por qué mamá influye en el proceso de gestación, ¿no? Si mamá tiene un embarazo donde hay angustia, incertidumbre, miedo, no sé, inseguridad, repito, estados ansiosos, vamos a decir permanentes, crónicos o muy intensos de forma repetitiva, lo que sucede es que mamá está produciendo constantemente ciertas sustancias, ciertos estados bioquímicos, ciertos tipos de neurotransmisores, cierto tipo de hormonas, ¿ok? Y es la forma en la que está funcionando el sistema endocrino y nervioso de mamá. Pues, ¿qué crees? Esto lo que hace es mandar una señal para que también el sistema endocrino y nervioso del bebé empiece a funcionar en los mismos estados que mamá. ¿Por qué? Porque es la manera en la que puede empezar a tener los recursos para sobrevivir dentro del útero de mamá, evidentemente, pero sobre todo es la forma en la que se condiciona para poder sobrevivir al entorno al que va a llegar. Porque las señales que está recibiendo de mamá, pues en realidad reflejan el entorno en el que yo voy a llegar. Entonces, si mamá vivió constantemente o de forma intensa algún evento o varias situaciones en donde hubo ansiedad, en donde hubo todo este tipo de cosas, el bebé va a tener esta predisposición, ¿sí?, a seguir produciendo o a producir el mismo tipo de neurotransmisores y hormonas que mamá producía de forma, vamos a decir, más intensa o más constante, como una forma de adaptación. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tuve una mamá con una con una experiencia de embarazo en donde hubo inestabilidad, angustia, miedo, incertidumbre, peligro, y puede ser desde porque había un embarazo de alto riesgo y mamá estaba muy angustiada, o puede ser porque tuvieron una crisis económica durante el embarazo, o no tenían ni con qué coños pagar nada, ¿no? Yo llegué en un momento en el que la cosa estaba fatal, entonces mamá estuvo muy angustiada, o porque alguien de la familia se enfermó y mamá estuvo muy angustiada, o porque mamá era o es una persona brutalmente insegura, dependiente o codependiente, y entonces su estado habitual es sentirse inestable, insegura, vulnerable. Pues todo eso va a generar una predisposición biológica en mí como feto, ¿sale? Entonces, quiero que tengas claro que la mayor parte de las emociones a las que tú tienes tendencia principal, estas personas que dicen, siempre que decimos, es que, no sé, yo desde niña he sido muy preocupón, o es que yo desde chiquito que recuerdo, siempre lloro muy fácilmente, o es que yo desde que tengo uso de razón, soy muy, soy muy enojón, o siempre me dicen que desde muy chiquito era muy inseguro. Todo eso tiene que ver con esa predisposición biológica que viene de gestación, ¿sale? Entonces yo te sugiero que si lo quieres entender mejor, lee, ¿sí? Lee, investiga, métete a investigar acerca de epigenética, de neuropsicología, lee acerca de medicina germánica, ¿sale? Listo, entonces voy. Yo busqué ayuda, la psiquiatra me dice que tengo trastorno de ansiedad y ataques de pánico. Sí, amor, es muy común que estén los dos juntos, yo lo viví así, trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico, trastorno de ataques de pánico. Ayer empecé con el tema, ahorita voy a hacer un resumen, Jorcelyn, para que tengas los puntos de ayer claros, y voy a agregar un par de puntos hoy, y entre hoy y mañana voy a darte como la guía de qué cosas necesitas empezar a hacer para acelerar el proceso. Si tú quieres realmente hacer un trabajo mucho más efectivo, específico y muy, vamos a decir, que acelere realmente tu proceso, empiezo talleres mañana, no es cierto, el lunes empiezo el primer taller intensivo que tiene que ver con empezar a resolver las verdaderas causas de origen, los generadores. Hoy te voy a hablar de eso. Hay activadores de ansiedad y hay generadores de ansiedad. Ayer hablé de los activadores, hoy te voy a hablar de los generadores. Entonces, justamente el lunes empiezo el taller o los talleres con los que trabajamos
esos generadores de ansiedad, obviamente que van a influir en desactivar los activadores de ansiedad y que tienen que ver con muchas cosas en tu vida, corazón, no solamente con la ansiedad. La ansiedad en realidad es uno de los síntomas que tú tienes de un mundo de cosas que no están sanas y no están equilibradas en tu vida. Y tú lo vas a ir entendiendo y viendo, ¿sale? Bien. Abandono y mi hija en adolescencia, ella está atravesando muchos estados de angustia e inseguridad. Ok, Monsi, por eso te digo, no significa que si tú sanas lo tuyo, automáticamente ella va a sanar y ya no tiene que hacer nada, no. Pero si tú sanas todo lo que tú no tienes resuelto, que tiene que ver con las predisposiciones biológicas, sí, las predisposiciones genéticas incluso, que tu hija tiene para haber desarrollado ansiedad, si tú empiezas a mover eso, tu cambio, ¿sí?, activa nuevos genes y desactiva otros, ¿sí? Tu cambio psicoemocional, tu cambio de estado interno, tu cambio de identidad, de personalidad, cuando tú cambias los generadores, que es de lo que voy a hablar hoy, biológicamente hay una modificación, literalmente. La forma en la que funciona tu sistema nervioso, la forma en la que funciona tu sistema endocrino, la forma en la que funcionan tus células, los genes activos o inactivos cambian. Y cuando tú haces eso, en paralelo, esa modificación sucede en el ADN de tus hijos, en el de tu sistema familiar en general, pero directamente y de forma más directa e impactante en tus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo activar nueva información y una tendencia nueva a nivel biológico, y tu hija puede empezar a tener esta predisposición nueva, y su propio trabajo para salir de ansiedad va a ser mucho más rápido y más fácil. Te lo digo, yo también lo viví con mi hija. Yo viví trastornos de ansiedad generalizado durante casi 15 años. En una época en la que se sabía muy poco de esto, sí, hoy día todavía está muy limitado lo que saben. Y muchas veces hay información, pero por separado. Entonces, ¿qué pasa? Pues los psicólogos solo trabajan con una parte, y los psiquiatras solo con una parte, y los biodescodificadores solo con otra parte, y así. Cuando juntamos todas las partes se vuelve mucho más rápido y mucho más fácil resolverlo, ¿no? Por eso es que los programas que yo hago para apoyar la sanación de ansiedad y o depresión aceleran tanto el proceso de la persona, porque están armados con el conjunto de disciplinas que se necesitan al mismo tiempo. Pero imagínate hace 25 años más o menos que yo lo viví, pues olvídate, no se sabía ni madre. Y yo tenía trastorno de ansiedad generalizado con episodios depresivos, o sea, iban y venían, lo que hoy conocemos como ciclotimia. Y tuve ideaciones suicidas, generé adicciones, bueno, sí, más bien incrementé adicciones porque ya había predisposición a las adicciones. Y tuve ataques de pánico, trastorno de ataques de pánico brutales. Entonces, sé perfectamente bien de lo que te estoy hablando, no solamente desde la formación, sino desde la experiencia. Entonces, quédate, toma nota y vamos a empezar a entender qué es lo que pasa y cómo empezar a resolverlo. ¿Te parece bien? Bien, entonces, mi querida Lupita, bienvenida, ¿cómo estás, amor? Pobre de mi hijo. No, amor, pues no sufras algo que tú no sabías cómo manejar, porque tampoco se trata de que te flageles. Yo también, mi hija, vivió un periodo de ansiedad brutal, activado más o menos a los 13 años. Qué chistoso. Yo fue cuando empecé los primeros síntomas. Hoy lo sé, en ese entonces no lo sabía y nadie me lo dijo. Pero los primeros síntomas de ansiedad yo los empecé a vivir a los 13 años. Se me generó una anorexia nerviosa, ¿no? Brutal. Y empecé a bajar de peso tremendamente. Y empecé a tener episodios o ansiedad generalizada. Pero nadie me lo sabía decir, obviamente no. Nada más Mariana es muy nerviosa. Y ya, ¿no? Entonces, claro, mi hija, por supuesto, desarrolló esto, no solamente por mi propia predisposición genética, o sea, es decir, porque yo lo viví de una manera específica, sino porque durante mi embarazo, pues efectivamente mi hija no era una hija ni remotamente planeada. Acababa de fallecer una muy querida prima mía justamente al dar a luz a su hijo. Entonces yo estaba apanicada de estar embarazada, además de la sorpresa de haberme enterado de que estaba embarazada. Ni remotamente estaba dentro de mis planes. O sea, viví un embarazo de pánico, literal. Entonces, pues bueno, de unos años a la fecha que sé que esto sucede, sí, por supuesto, dije, pobre mi hija, no, pero ¿qué es más valioso?
¿hacer la chamba o solo compadecerla? Pues hacer la chamba. Y yo de entrada ya había resuelto muchas cosas, pero a partir de que, después de que ella nació y empecé a entender otras y me empecé a formar en otras, entendí que todo lo que yo pudiera resolver y mejorar, definitivamente impactaba en ella, ¿no? Entonces, yo te sugiero que independientemente de que digas, puta, pobre mi hijo, no pasa nada, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Vamos a empezar a hacer el trabajo. ¿Te late? Bien, entonces voy a compartirte los puntos clave de ayer. En la cuestión de alcoholismo, ¿cómo se puede evitar que un niño no lo tenga como adulto? Por generaciones, digamos que tienen la predisposición, pero yo le hablo del tema, tengo miedo. Pero primero, quítate el miedo. Porque desde el miedo no vas a poder generar ningún cambio frecuencial y tampoco vas a poder generar ningún tipo de cambio psicoemocional en él. Yo traigo, mi familia tiene predisposición a la adicción fundamentalmente al alcohol. No sé de dónde venga de mis abuelos, porque mi abuelo no tomaba ni madre, pero la primera persona de la que yo estoy consciente es mi tío, hermano de mi papá, que él sí fue alcohólico de AA, literal, y mi papá. Mi papá no fue un alcohólico disfuncional, pero era alcohólico. Entonces, él nunca fue a AA, pero era una persona que necesitaba alcohol siempre que pudiera, ¿no? Entonces, la predisposición se va a modificar en función, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Las adicciones, y esto ayer me lo preguntaron, las adicciones, hay todo un programa en mi cuenta de YouTube que pueden ver acerca de esto, pero no son otra cosa más que el resultado, la compensación a estados emocionales dolorosos que no sé cómo manejar o resolver, ¿sí? Y normalmente el que tú tengas una adicción tiene que ver con que también hay un estado de adicción emocional. Todo esto de adicción e intoxicación emocional ya lo he explicado, está en mi cuenta de YouTube, pueden buscarme como Transformación Acelerada, chicos, y ahí hay un chorro de información sobre esto. Y ahí también tengo varios programas donde hablé de adicción, ¿ok? Entonces, pero te explico súper fácil. Cuando yo tengo una emoción constante, mi cuerpo produce ciertos químicos, ¿ok? Hormonas y neurotransmisores. Cada vez que yo vivo un estado emocional, hay siempre la presencia de ciertas sustancias químicas. Siempre he dicho, es como si bebieras un coctelito, ¿no? Si activaras el coctelito de la felicidad, el coctelito del amor, el coctelito del enojo, el coctelito del miedo, ¿sí? Hay diferentes sustancias. Entonces vamos a pensar que el miedo fundamentalmente va a activar cortisol, adrenalina, noradrenalina. Vamos a ponerlo básico, ¿ok? Entonces va a haber una hiperactivación de eso y va a dejar de haber, por ejemplo, serotonina, hay menos niveles de serotonina, de oxitocina. Esa es la combinación química del miedo. Cuando tú estás en un estado de miedo y produces esto, si tú no sabes cómo salir de este estado y es un estado que se mantiene de forma recurrente, crónica, lo que sucede es que tu cuerpo se empieza a habituar a vivir así, ¿sí? Biológicamente, tu cuerpo empieza a necesitar literalmente producir los mismos niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina todos los días. Cuando tú tuviste un alto impacto y no lo resolviste y se mantiene ese estado, o no hay un alto impacto, pero vamos a decir, se llama por programa, constantemente estás sintiendo lo mismo y no sales de ese estado, tu cuerpo ya se vuelve adicto a ello, literal. Entonces, toda tu biología lo que hace es predisponer a tu cerebro, a tu sistema nervioso, a volver a producir, por ejemplo, el mismo tipo de pensamientos, el mismo tipo de recuerdos, el mismo tipo de ideas, observar en el entorno solo aquellas referencias, solo aquellas señales que están asociadas con esa emoción. Entonces, ¿para qué? Para volver a producir el mismo estado, para volver a producir mi dosis de droga literal. Cuando yo tengo un estado de adicción emocional, pues evidentemente todo el tiempo estoy sintiendo algo emocionalmente que es doloroso. Y si yo no sé cómo restaurar eso, si yo no sé cómo salir de ahí, normalmente lo que voy a buscar es algún tipo de compensación. Entonces, por ejemplo, si yo vivo todo el tiempo con miedo, o todo el tiempo enojado, o todo el tiempo frustrado, o todo el tiempo sintiéndome vulnerable, o todo el tiempo, no sé, lo que tú quieras, voy a buscar compensaciones, voy a buscar satisfactores, porque siempre vas a tratar, tu sistema está diseñado para tratar de sacarte siempre del dolor y llevarte al bienestar. Pero si tú no tienes herramientas adecuadas, pues vas a tomar lo que sea que te saque del dolor. Y entonces puede ser el azúcar, la comida, el exceso de trabajo, el sexo,
puede ser alcohol, puede ser una sustancia, puede ser las compras, puede ser lo que sea. Si tú tienes una experiencia en determinado momento, por ejemplo, con el alcohol, y te tomaste alcohol, y ese día que estabas sintiéndote tan miserable como siempre, el alcohol te hizo sentir aliviado por un tiempo, ¿no? Te dio este estado como de euforia, de alegría o de liberación o lo que sea. En ese momento que se genera el satisfactor, tú liberas un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es altamente adictiva y la dopamina es la que nos permite sentir placer, satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Tu sistema se predispone para decir, con esa dopamina, como se siente placer, ¿sí? Hay una predisposición a esa conducta otra vez. Entonces, cada vez que tú te sientas otra vez enojado, otra vez triste, otra vez guagua, va a haber una memoria, ¿sí? Va a haber una predisposición para llevarte a cuál fue el recurso que te hizo sentir mejor. Entonces, vas otra vez a volver a echarte el tequila, vas a volver otra vez a echarte la dona, vas a volver otra vez a comprar por comprar. Y mientras más lo haces, más es necesaria, más resistencia vas generando. Es decir, mientras más dopamina liberas, tus neuronas menos dopamina captan para protegerse, porque es un mecanismo de protección. Cuando hay exceso de dopamina, las neuronas pueden empezar a morir. Y entonces cada vez necesitas un estímulo más intenso para sentir el mismo nivel de satisfacción. Entonces ya no necesitas una copa de tequila, ya necesitas 3 o una botella. Ya no necesitas comprar una cosa, ya necesitas 2 o 5. Por eso, por ejemplo, las personas acumuladoras tienen que ver con eso. El asunto está en que el problema de la adicción nace del estado de intoxicación y adicción emocional, que como no sé resolver, y encontré un satisfactor, una muleta, así les llamo yo, muleta emocional, entonces siempre voy a regresar a esa conducta cada vez que yo tenga esta emoción. Y si todo el tiempo tienes la misma emoción, ¿tú qué piensas? Pues todo el tiempo vas a recurrir al mismo satisfactor o similares. Entonces, ¿qué es lo que requieres hacer? Para realmente empezar a tener más efectividad con la solución de las adicciones, claramente necesitas un especialista o personas especialistas para que te acompañen en el proceso, pero sí o sí, dependiendo de lo que esas personas te ayuden a hacer o no, es súper importante y necesario desactivar la intoxicación y adicción emocional, que muchas veces, simpáticamente, no es algo que hacen los especialistas. Todo lo demás que hacen es súper útil, es necesario, pero no todo el mundo se enfoca en esto. Entonces, por eso normalmente yo les recomiendo que estés tomando psicoterapia o no, estés tomando algún tipo de proceso o estés yendo a algún grupo de apoyo o no, si tomas los talleres vas a acelerar muchísimas cosas, porque desde mi experiencia personal y desde los últimos 8 años que llevo en este rollo, el 80% más de las personas que llegan conmigo con ansiedad, hay un mundo de cosas que nunca les dijeron, nunca les dieron, nada. Y entonces por eso estaba siendo tan lento su proceso, ¿sale? Bien, entonces voy a tocar los puntos clave, mis amores, de mi corazón. Buenos días, bienvenidos a todos. Voy a hacer el resumen. ¿Cómo puedo dejar el alcohol si siento que es mi refugio? ¿Ves? Justo lo que está diciendo Lady. Yo tuve problemas de alcohol, yo tuve adicción al alcohol. Pero justo es lo que está diciendo Lady. ¿Cómo dejo el alcohol? Sí, siento que es mi refugio, justamente. ¿Refugio de qué? ¿De qué te estás refugiando, clase? Me estoy refugiando de el abandono a mi papá. Pues tenemos que ir a resolver, 1, las memorias de eso, ¿sí? 2, las carencias que se quedaron. 3, los bloqueos, perdóname, sí, las activaciones emocionales a las que ya eres adicta. Justo hoy voy a hablar de los generadores, y detrás de todo esto están los generadores de ansiedad. Y esos generadores de ansiedad también son generadores de, ¿cómo se llama? De adicciones, normalmente, ¿ok? Entonces, bueno. Punto número 1. Voy a hacer los puntos clave que dije desde ayer. Toma nota de lo que sientas que es importante para ti. Lo voy a hacer rápido, porque fue muy preciso y quiero agregar lo del día de hoy, ¿ok? Todos los que se quieran empezar a inscribir a los talleres, chicos, la liga de inscripción está en todas mis redes sociales, ya sea en la descripción de los videos o debajo de mi fotografía de perfil, y la liga de inscripción se llama Talleres Intensivos. Si le das clic, ahí te va a ir dando todo el proceso de cómo inscribirte. Encantada la vida. Al final les voy a explicar un poquito más a detalle esto, pero quienes quieran empezar a hacerlo, bienvenidos, ahí está la liga. Y ahí mismo vas a tener toda la información y ahí mismo te podemos resolver dudas en caso que las tengas. ¿Listo? Entonces, voy. Punto número 1.
Lo primero que tienes que entender es que la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad como tal solamente es una forma, un mecanismo de respuesta para tu supervivencia. La respuesta de ansiedad se genera o se gestiona fundamentalmente en una parte de tu cerebro que se llama amígdala cerebral, que está compuesta de varias zonas, pues, y en todas y cada una de ellas está, vamos a decir, la función primordial de tu supervivencia. Tu cerebro, tu amígdala cerebral es parte de tu cerebro reptiliano, la parte más antigua, la parte más primitiva de nosotros, la que regula fundamentalmente nuestras funciones de supervivencia. Y está íntimamente ligado, está vinculadísimo con tu cerebro límbico, que es la parte de tus emociones, la parte del cerebro que procesa emociones. Entonces, la realidad es que tus emociones tienen todo que ver con los mecanismos de supervivencia, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? La ansiedad como tal no es un problema. La ansiedad es una respuesta de tu sistema para llevarte a seguridad, para mantenerte a salvo. Como explicaba yo ayer, imagínate que tú vas caminando por la calle, viene un auto a toda velocidad, tú lo ves y no sientes ningún tipo de urgencia, ¿no? Tú sigues caminando súper zen a la mitad de la calle, sintiéndote relajado y en paz y sin ningún tipo de urgencia. ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente te va a embarrar el auto. Ok. Si tú vas caminando por la calle y viene un auto a toda velocidad que no se está frenando, ¿qué sucede? Se activa una alerta, ¿sí? Y entonces justamente se empiezan a producir una serie de cambios, tu amígdala responde con esta respuesta de ansiedad, sucede una serie de cambios en donde tú sientes, ¿no?, como se acelera el corazón, sientes esta necesidad de salir corriendo, huyendo para ponerte a salvo. Hay una serie de respuestas biológicas que permiten que tu cuerpo haga todo lo necesario para entrar en un estado de supervivencia, para ponerse a salvo. La famosa respuesta huida o ataque. Una vez que pasaste por la calle, ya te cruzaste corriendo y medio tropezado y bla, 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 ¿qué pasa? El auto pasa, tú ya estás a salvo y entonces tu sistema nervioso parasimpático, que es la parte que nos relaja, la que pone otra vez equilibrio en las funciones, se activa, entra en acción. El que te puso como loquillo fue el sistema nervioso simpático, ¿sí? Activándose fundamentalmente a través de la amígdala. Bueno, ya que pasó el dramita, ya que cruzaste la calle, tu sistema nervioso parasimpático manda la señal para que ya, tranquilos todos, la cosa ya está bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Probablemente te sientes medio mareado, probablemente medio te da vueltas la cabeza, probablemente, ay güey, hasta la cabeza me dolió, ¿no? Muchas veces decimos, o te das cuenta que apenas está medio calmando tu corazón de que venía con la taquicardia, taca, 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 taca. Muchas veces dices, puta, hasta las piernas me temblaron, no manches, siento como que me voy a desmayar, cara. Y hasta las abuelitas decían, denle un pan para que le recoja el azúcar. ¿No les pasa? Bueno, tienes todos estos síntomas y sensaciones en función de lo que acaba de pasar. Por ejemplo, justo exactamente lo que acabas de decir, Janet. Supervivencia, por eso me da ansiedad por el dinero, pero por supuesto. Y ojo, lo que acabas de decir es bien importante. Puedes generar un estado ansioso por dinero, por un trabajo, por una pareja, por tus hijos, por tomar una decisión, por un chorro de cosas que ni siquiera son un verdadero peligro. Ayer hablaba de eso, que son los activadores. Activadores internos y activadores externos. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, mi punto es esto. ¿Qué sucede? Tu cuerpo se inundó de una serie de sustancias químicas que eran necesarias para que tú pudieras tomar acciones efectivas para sobrevivir, para ponerte a salvo. Y genera una serie de sensaciones y de cambios biológicos de cómo estás funcionando. ¿Qué sucedería si entonces no viene ningún auto, no hay ninguna amenaza real, pero yo constantemente me siento tan asustado como si viniera un auto a punto de embarrarse conmigo? ¿Qué pasaría si yo 24/7, todo el tiempo, en mayor o menor grado, me estoy sintiendo amenazado o amenazada, en riesgo o en peligro? ¿Qué pasaría?
pues tu cuerpo está todo el tiempo produciendo lo mismo. Y entonces empiezo a generar este estado de intoxicación y adicción. Y entonces no puedo salir del mismo estado porque mi estado biológico predispone a mi mente y mi mente otra vez va a traer más información y referencias de eso. Y ahí es donde se genera un trastorno de ansiedad, que está muy de la mano con un trastorno depresivo. ¿Qué pasa si yo 24/7, todos los días, mañana, tarde y noche? Y además ya justificado, porque la victimización me hace justificar vivir así, ¿sí? Porque tengo normalizado vivir así. Todo el tiempo estoy en un estado de amenaza o peligro, sea externo o sea interno. Entonces la respuesta de ansiedad se desequilibra. Ya no es una respuesta que aparece solamente para hacerte sobrevivir ante un peligro real, no. Es una respuesta que se activa ante prácticamente todo. ¿Por qué? Porque ya tienes una intoxicación y una adicción. Y porque muy probablemente nunca has desarrollado las habilidades, fortalezas y capacidades para saber llevarte a estar a salvo. Y esto tiene que ver con ciertas características de personalidad, tiene que ver con parte de los generadores de ansiedad. ¿Ok? Entonces ahí voy. Si tú todos los días estás en un estado de amenaza interna, ¿sí? Puede ser que no esté pasando nada, ¿no? No hay ningún tigre que esté atacándote, no hay ningún coche que esté a punto de atropellarte, no hay ningún peligro real. Pero tú duermes y despiertas con miedo a que te dejen, con miedo a estar solo, con miedo a que no te reconozcan, con miedo a que no te valoren, con miedo, y con el miedo pueden venir otras emociones, ¿eh? Con el miedo puede venir inseguridad, con miedo puede venir frustración, impotencia, rabia, X. Todas las emociones dolorosas, que no son ni malas ni buenas, no son positivas ni negativas. Todas las emociones dolorosas, deja de llamarlas negativas porque es un gran problema, tienen una función. Te están indicando que hay algo que tú requieres corregir, mejorar, evolucionar, fortalecer, justo para llevarte a bienestar. Pero no lo haces. ¿Qué pasa? Te aferras a la emoción, te victimizas, ¿sí? Lo normalizas. Y entonces ese estado emocional doloroso, sea enojo, frustración, miedo, impotencia, inseguridad, lo que tú quieras, representa una amenaza interna. Toda emoción dolorosa, ¿sí?, representa una amenaza interna. Quiero que lo tengas claro. Y entonces es como tener un tigre amenazándote todos los días internamente. Tu amígdala no puede dejar de trabajar en alerta. Y entonces todo el tiempo estás produciendo el mismo estado. Todo el tiempo estás produciendo exceso de adrenalina, exceso de cortisol, exceso de noradrenalina, falta de serotonina, exceso de dopamina o exceso de serotonina y te pones agresivo. Hay una serie de desequilibrios ahí que no te permiten funcionar de forma adecuada. ¿Y esto a qué responde? Existen activadores de ansiedad y generadores de ansiedad, ¿ok? Dentro de los activadores, esto lo dije ayer, toma nota, amor mío, por si quieres, por si no estuviste el día de ayer. Dentro de los activadores, ¿sí?, hay activadores externos y activadores internos. ¿Bien? Quiero que te imagines, fíjate muy bien, para que lo tengas como muy claro, quiero que te imagines, ahorita les voy a ir contestando preguntas, denme chance de darles la información de ayer para que yo ya vaya respondiendo y les doy la de hoy y cerramos, ¿les parece? Yo era una mujer súper segura, no temía que me dejaran y ahora esas emociones hacen sentirme mal. Te tengo una noticia, mi querida Jessie. Había dependencias en ti que tú no tenías identificadas y desde ahí fue que te abandonaste. Y cuando tú te abandonas en manos de otras personas, justamente aparecen o se activan esas dependencias que no habías visto y probablemente se generan otras. Hoy voy a hablar de eso, entre hoy y mañana voy a hablar de eso, ¿sí? Y la adicción de comprar, todas las adicciones pueden ser por ansiedad o pueden ser, mayormente si hay presente cierto nivel de ansiedad, pueden ser por ansiedad o simplemente porque es una muleta emocional ante alguna emoción que tú no sabes manejar o restaurar, ¿ok? Entonces voy. ¿Qué son los activadores? Quiero que te imagines esto. Imagínate que eres una bomba. ¿Te acuerdas de las bombitas que hacían que presentaban en las caricaturas? Que era como una esferita, ¿no?, negra, que tenía una mechita y la encendían ¿no?
Imagínate que eres una bombita. Y entonces, si la mecha no se enciende, pues la bomba no puede explotar, ¿cierto? Bueno. Pero si tú enciendes la mecha y empieza a arder, llega un momento en que el calor, ¿no? El fuego de esa mechita llega al contenido explosivo dentro de esa bomba y explota, ¿cierto? Bueno. Imagina que los activadores son esa mechita encendida. Cuando enciendes esa mecha, ese es el activador, ¿ok? Entonces, si enciendes esa mecha, eventualmente va a llegar al contenido interno, ¿sí? Ese contenido interno, justamente, tiene que ver con los generadores y con algunos activadores internos y explota, ¿ok? Bueno. ¿Cuáles son activadores externos? Situaciones presencias, ¿no? Experiencias que puedes tener que activan alguna memoria ansiosa o activan un estado de peligro, ¿sí? Activan alguna memoria, vamos a decir, de peligro o de riesgo. No está sucediendo ahorita, sucedió hace años, entonces en realidad es una memoria de riesgo pasada, una memoria de shock o trauma, de un riesgo que ya pasó. Puede ser una situación presente. Entonces, por ejemplo, un activador externo puede ser una discusión. Un activador externo puede ser, no sé, ver un accidente, puede ser, no sé, estar en la playa y tener que entrar al mar, ¿no? Hay personas que activan muchísima ansiedad solo de ver agua. ¿Por qué? Incluso ataques de pánico. Puede ser que hayan tenido una experiencia en donde estuvieron a punto de ahogarse o puede ser que mamá hubiera tenido ese problema, que mamá hubiera tenido esa misma ansiedad. Entonces pueden ser alguna experiencia específica, una discusión, presenciar algo que me hace sentir amenazado, escuchar información que me hace sentir en riesgo o en peligro, tener situaciones de reto, situaciones que tengo que resolver, que me demandan soluciones. Eso puede activar ansiedad. Por ejemplo, no sé, tengo que tomar una decisión acerca de un dinero. Y si yo no tengo habilidades o capacidades para manejar dinero, me voy a sentir evidentemente en una situación de riesgo o amenaza. Y eso me va a generar ansiedad. Mientras menos capacidades, fortalezas o habilidades tienes, más fácilmente puedes activar ansiedad. ¿Ok? Entonces, hay activadores externos que tienen que ver con las situaciones que observo, que presencio, que vivo en mi entorno, que se me presentan y que muy probablemente no sé cómo atender o cómo resolver. Y eso tiene que ver con el estado de estrés, y hoy justamente voy a hablar de eso, ¿ok? Muchas personas viven en constante estrés agudo, crónico, y resulta que, ¿qué crees? Lo tienen normalizado. Y no sabemos que un estado de estrés agudo es que es intenso, crónico es que ya tiene mucho tiempo, agudo y crónico ya está tipificado clínicamente como un trastorno ansioso. Entonces, existen estos activadores externos, ¿ok? La conducta de mi marido cuando hace no sé qué, la forma en la que me habla quién sabe quién, no sé, los modos muy hoscos de mi jefe, cuando mi mamá me pone alguna cara, cuando mi pareja deja de hablarme, ¿sí? Esos son activadores externos. Ahora, ¿cuáles son los activadores internos? Evidentemente, todas las emociones, ¿sí?, dolorosas que se activan ante esos eventos o ante la simple idea del evento. Los activadores internos tienen que ver con ese dolor, esa angustia, ese miedo, no sé, esa vulnerabilidad, esa frustración, esa impotencia, que no es otra cosa más que sentir que no tengo poder, que se activan ante las situaciones, ¿sí? Y todas las ideaciones, es decir, todos los pensamientos, conclusiones, definiciones, puntos de vista que yo tengo sobre las cosas y que me hacen sentir o no vulnerable o inseguro. Y eso está íntimamente relacionado con características de personalidad. Voy a poner un ejemplo. Imagina que eso lo van a ver en un videito. Ayer les recomendé un video que se llama El estrés explicado por Walt Disney. ¿Alguien ya lo vio? Ayer se lo recomendé. ¿Alguien que está aquí que haya estado ayer lo vio?
¿Alguien lo vio? Tengo que decirte algo, por favor, ayúdame un mensaje. Amor, no puedo mandarte mensaje, mejor manda tu mensaje al chat de inscripción. Si quieres preguntarnos algo, ahí te resolvemos, pero lo más importante es que empieces a resolver, ¿sale? Entonces, ¿ya lo viste, Yevi? Ok. ¿A poco no está genial? ¿Entendiste algunas cosas? Fabi, ¿la viste? ¿Ya lo viste? Está genial. Búsquenlo en Google. Se llama, El estrés explicado por Walt Disney. Es un video viejito de animación. Es fantástico. Véanlo. Y entonces, ¿por qué te recomendé esto? Porque ahí puedes entender qué es lo que pasa con los activadores internos muy claramente, ¿sí? Hay una escena en la que justamente, ¿no? El jefe del fulanito llega y apenas si lo saluda. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezan a generarse los activadores internos. El jefe pasa y medio lo pela. Y entonces empiezan a suceder desde las inseguridades, desde las características de personalidad de este fulanito, empiezan a suceder, ¿qué? Una serie de activadores internos, ¿como qué? Ideaciones, pensamientos distorsionados. ¿Y si me va a correr? ¿Y si ya no le sirvo? ¿Y si está enojado? ¿Y si algo hice mal? Y entonces, ¿qué empieza a suceder internamente? Empieza a sentir angustia, impotencia, frustración, incertidumbre. Y vámonos tendidos, empieza a activar todo el sistema de alerta hasta que la persona puede estallar en un ataque de ira, ¿sí? O en un ataque depresivo, o en un estado de parálisis, o en qué, o en probablemente un ataque de ansiedad, ¿sí? Entonces, los activadores internos tienen que ver con tu sistema emocional, todas las emociones dolorosas que se activan constantemente en función de qué, de tus estados mentales que responden a qué, a características de personalidad tuyas. Y ayer mencioné varias de ellas que normalmente son características de personalidad ansiosa. Toma nota para que yo avance el siguiente tema, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de características de personalidad tiene alguien que desarrolla y mantiene un estado ansioso? 1, necesidad de control. Personas muy controladoras. 2, inflexibilidad mental, es decir, son personas muy aferradas, muy necias. Las cosas solo pueden ser de una manera, ¿sí? Las cosas son personas muy dogmáticas. 3, dependencia. Las personas que son dependientes, y no significa solo económicamente, dependientes emocionales, que en realidad no es dependencia emocional, eso se los enseño en el taller de lunes, pero vamos a considerarlo así. Las personas con dependencias. Necesito reconocimiento, necesito reafirmación, necesito seguridad, necesito compañía, necesito... ¿Ok? Entonces, todas las dependencias generan un estado de tensión interna constante. ¿Por qué? Porque si mi bienestar no está en mis manos en tiempo y forma, y siempre estoy necesitando o esperando que alguien afuera me dé ese bienestar, pues muchas veces me voy a sentir en tensión porque la persona no me está dando lo que yo necesito, o porque la persona no está para dármelo, o porque no hay alguien que me lo dé, y ya hablé mal. La codependencia, ¿sí? Que es una forma distinta de dependencia. La codependencia es esta tendencia a hacer míos los asuntos, problemas de otros para ser quien los resuelve. La necesidad de ser necesitado, la necesidad de ser salvador o salvadora. Eso genera muchísima tensión interna porque estoy viviendo mis propias situaciones a resolver sin estar resueltas, porque a esas no les pongo atención, pero estoy viviendo además la carga, ¿sí?, de la solución de todas las situaciones que ni siquiera son mías. Entonces tengo triplicadas mis factores de riesgo, ¿sí? Es lo que a mí me genera inseguridad y miedo, pero lo que al otro le tiene que resolver, pero lo que el otro está pasando, pero lo que quién sabe quién quiere, pero lo que el otro... ¿Qué otra característica de personalidad ansiosa hay? Se me fue el avión. Control. Ok, perfeccionismo. Las personas que, incluso el perfeccionismo lo jactamos, lo catalogamos como una virtud y en realidad es una carencia, ¿sí? Perfeccionismo es inseguridad disfrazada de virtud. Entonces las personas que todo el tiempo están pensando o viendo lo que falta, nunca hay satisfacción, no hay esta sensación de bienestar, de completud, porque siempre algo falta, siempre algo está mal, siempre algo es insuficiente.
Entonces no puedes generar el estado de satisfacción. Todo el tiempo está la tensión constante de que algo falta, de que no es lo suficientemente bueno. Entonces nunca vas a poder generar un estado de bienestar, ¿no? De satisfacción. De esa conducta o esa característica perfeccionista van a venir otras varias, ¿como qué? Como la sobreexigencia. Soy súper exigente conmigo mismo y con los demás, o solo con los demás, o solo conmigo mismo, no importa. Y en esa sobreexigencia, otra vez, es como tener un capataz dentro de ti todo el día. Ándale, dale más. No, no está bien. Síguelo, vuélvelo a hacer. No, eres un estúpido. ¿Sabes? Tienes un capataz. ¿Sí? Un mentado capataz. Tremendamente maquiavélico dentro de ti todo el tiempo. ¿Sí? Pues nunca tienes un estado de satisfacción o bienestar. ¿Qué otra característica? Ya dije dependencia, codependencia, perfeccionismo, sobreexigencia, necesidad de control, victimización. Las personas victimizadas, todas las veces en las que te victimizas y estás esperando o buscando al culpable o la causa de tu situación afuera, cada vez que estás poniendo atención. Ayer o antier subí un video corto en mi cuenta de TikTok, véanlo, chicos. Es un video de una entrevista a Joe Dispenza. Esa entrevista me encanta porque justamente explica qué pasa biológica y energéticamente cuando te victimizas. Cuando tú te victimizas, que es este estado en el que estás sintiendo dolor o sufrimiento por algo y estás buscando la solución afuera, estás esperando que tu jefe, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu pareja, quien sea la fuente de la solución. Cuando tú no estás tomando poder, cuando no estás tomando las habilidades para responder, es decir, responsabilidad, estás victimizado. Entonces, cada vez que estás poniendo atención a qué hizo tu pareja o tu expareja, o si te vio o si no te vio, o cómo reaccionó cuando tú le dijiste no sé qué, y a ver si esta vez sí entiende, y por qué el otro se va de viaje y yo no, y por qué mi papá le habla así a mi mamá, a mi hermana y a mí no, todo eso es victimización. Entonces, tu energía, tu atención, tus recursos, tu intención están puestas en el otro, en sus conductas, en sus respuestas, en lo que hace, en lo que deja de hacer. Estás produciendo estados emocionales en función del otro, no de tu capacidad de estar bien. Y mientras más intensa es la emoción o las emociones, más atención le estás poniendo a esa persona, a esa realidad, a esa situación, a esa historia que pasó, a esa experiencia. Y si toda tu energía, intención, atención y recursos están allá, ¿cómo rayos puedes crear algo acá? No hay manera. No puedes ni cambiarlo, ni sanarlo. No puedes utilizar, no tienes energía ni recursos para resolver acá, porque todo está allá. Entonces, cuando tú eres una persona que se victimiza, poco o mucho, las veces que te estés victimizando, y evidentemente mientras más víctima vivas, peor. Eso genera muchísima tensión interna. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque toda tu energía, recursos y bienestar están puestos afuera. Y no puedes sentir bienestar y no logras sentirte equilibrado y siempre estás en la expectativa de que algo o alguien afuera venga y genere el bienestar que tú necesitas. Y eso genera muchísima tensión interna. Mucha, todo el tiempo. Una de las características más comunes de todas las personas que llegan conmigo con ansiedad es que son súper victimizadas. Es una de las cosas que tenemos que empezar a resolver primero. ¿Vale? Entonces, ya te dije varias características de personalidad ansiosa, ¿ok? Y esto es parte de lo que está detrás de los activadores internos. Que como ya te dije, los activadores internos son los estados mentales y emocionales que tú activas y que hacen que se encienda la alarma. Si tú viste el video del estrés explicado por Walt Disney, te vas a dar cuenta de esto. Entre el jefe pasa, no lo saluda, no lo pela y empieza con su dramita interno. Y si me quiere correr, y si ya y si me va a regañar, y si ya no me quiere pagar, y si no sé qué, y empieza con la lucha interna y un drama y se quiere salir corriendo, pero luego se regresa, pero entonces ¿qué hago? Ataque de pánico. No puedo correrme, no me puedo ir, no le puedo renunciar, porque entonces ¿de qué vivo? Pero no va a ser de mí lo que quiera, y empieza con un ataque de ir. Ahí lo vas a ver, es súper simpático. ¿Qué pasaría, a diferencia de eso, si la persona no tiene una necesidad o dependencia de atención,
una necesidad o dependencia de reafirmación o reconocimiento, que es lo que pasaba con esta persona. Pues mi jefe no me saludó, pues no me saludó y ya. Pues como no hay una dependencia, no hay esta carencia de atención o de reafirmación o de reconocimiento, si mi jefe no me saluda, pues algo traerá. Tan, tan. Tan, tan. No hay activadores internos. No se activan. Porque no hay ninguna dependencia, no hay ninguna victimización, no hay nada relacionado con esa persona. Yo estoy bien. Entonces no hay activadores internos. ¿Sí? Activadores externos pues pueden ser cosas que están o no bajo nuestro control, ¿no? Como ver un choque o que haya un incidente violento frente a mí o qué sé yo, ¿no? Esas son cosas que no podemos muchas veces mover. Y muchas veces los activadores externos tienen que ver con memorias de shock y trauma. Personas que, por ejemplo, escuchan el rechinido de una llanta de un coche, entran casi de inmediato en un estado de pánico. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vivieron un accidente de muy niños, esas memorias no están resueltas, la activación interna se genera así. ¿Ok? Bien. Entonces, ya entendiste qué son activadores externos, activadores internos y las características de personalidad ansiosa. Ahora, voy al último punto. Bueno, el último de los más importantes, porque hay otras cosas que vemos cuando hacen mentoría de ansiedad conmigo y cuando pasan por los talleres, pero te voy a dar los puntos más importantes. Los generadores de ansiedad. Entonces aquí quiero que te hagas otra imagen. Con esto cierro como la explicación y ahorita les empiezo a contestar otra vez, chicos. Quiero que te hagas esta imagen. Todos conocen que es una olla de presión. Aquí en México la llamamos olla express, pero en otros países probablemente tengan otro nombre. ¿Sí? La infidelidad es interno, no. Ojo, la infidelidad puede ser un activador externo si hay dependencias. Si no, no. El activador interno, ¿sí? que se genera después de una infidelidad, justo tiene que ver con tus dependencias. ¿A qué voy? Yo puedo sentirme sorprendido o sorprendida, ¿sí? Como es una emoción de sorpresa no agradable el que haya una infidelidad, ¿sí? Dependiendo la cantidad, intensidad de mis dependencias, qué tanto apego tengo yo con esa persona, se van a empezar a generar los activadores internos o no. Yo puedo tener un activador externo en función de la infidelidad por la sorpresa, por todas las cosas que estoy tratando de entender. Al final del día, esto rompe o interrumpe la continuidad, ¿no? de mi estilo de vida. Y eso sí o sí va a ser evidentemente una experiencia disruptiva. Acá, espérame tantito, ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿puede generar un cierto nivel de alerta? Sí, claro. ¿De eso a que se convierta en ansiedad o en pánico? No. ¿De qué depende que se convierta en ansiedad o pánico? De los activadores internos. ¿Qué son qué? Todas las emociones y pensamientos que estás activando en función de eso, que vienen ¿de dónde? De algunas de tus características de personalidad, como que probablemente eres una persona altamente dependiente y no tiene que ver con dinero, ¿eh? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Gracias por la pregunta, Jessie, porque estuvo súper padre para dar el ejemplo. Se presenta una infidelidad. ¿Eso qué es? Un activador externo. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son los activadores internos? Las emociones y pensamientos que yo estoy teniendo en función de esa infidelidad y que responden a mis características de personalidad. Si yo soy una mujer o un hombre, no importa. Muy autónomo, autónoma, tenía yo una relación de sana interdependencia, no soy una persona con muchas dependencias, no soy una persona autoabandonada. Esa es otra característica de personalidad del autoabandono. Soy una persona muy dueña de sí misma. Sí, probablemente voy a tener un estado de alerta, sí, un primer momento de tensión o estrés, por supuesto. Pero, ok, a ver, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo vamos a acordar esto? ¿Sí elijo quedarme o no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Necesito distancia? ¿No necesito distancia? ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Sí? Soy resolutivo. No tengo dependencia de compañía, entonces no me siento en riesgo porque si él se va o ella se va, pues no me voy a morir. No tengo dependencia de reconocimiento o de validación. Me siento un hombre o una mujer valiosa
o valioso con, sin y a pesar de esta persona. No tengo dependencia de realización, es decir, no me siento realizado o realizada solo por tener a esta pareja. La verdad es que yo me siento realizado en mi vida. Y pues qué pena que a lo mejor ya no se puede hacer con esta persona, pero me siento realizado o realizada de todas maneras. No tengo dependencia económica. Si él o ella está o no está, pues mi situación económica, mi supervivencia continúa, está bien. Mientras más autónoma sea la persona, menos activadores internos hay, ¿te fijas? No soy una persona inflexible mentalmente, soy una persona abierta a las posibilidades. Y pues yo pensaba o yo creía que íbamos a estar juntos por muchos años, por el resto de mi vida, pero ahora me doy cuenta que se abren otras posibilidades. No soy una persona victimizada, es decir, no me pongo a querer que el otro cambie, que el otro sea la solución, no me pongo a culpar a la persona. ¿Qué hago? Puta, pues a ver, o sea, ¿qué es lo que se puede corregir? ¿Qué es lo que se puede arreglar? ¿Qué no se puede arreglar? ¿Qué elijo yo? ¿Realmente quiero estar? ¿No quiero estar? Empiezo a resolverme, no a estar en la expectativa de que el otro cambie. Entonces, ¿te fijas? Todas esas características de personalidad, si yo no las tuviera, no hay activadores internos intensos. Puede haber tristeza, puede haber dolor, claramente va a haber un duelo, pero no forzosamente un estado de activación interna intensa. ¿Qué pasa si ante la misma experiencia, una infidelidad, yo soy una persona súper dependiente, tengo un apego ansioso dependiente brutal, no sé estar solo o sola, dependo económicamente de la persona, no me sé sentir realizado o satisfecho con mi vida a menos que tenga una pareja? ¿Qué más? No sé tomar decisiones y normalmente mi pareja era quien tomaba las decisiones. ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? No me siento valioso o valiosa a menos que esté con esta persona o con una pareja. Mi realización venía de ser la esposa o el esposo de fulana o de fulano. Pues evidentemente va a haber un madral de activadores internos. Muchísimo. Pero ¿qué voy a hacer? Pero ya me dejó sin nada, pero me abandonó, pero es que no puedo estar solo, pero es que ¿qué va a hacer de mi vida? Pero yo ya soy una fracasada o un fracasado, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces yo voy a quedar mancillada, manchada, todo el mundo me va a ver mal. Claro que va a haber un chingo. ¿Sí? Cuando te sientes no valorado por las acciones que realizas. Es que ese es el problema, que tú estás haciendo las cosas porque otros te valoren. No estás haciendo las cosas que te hacen construir valía a ti. Y eso es una dependencia. Hago las cosas para que los demás vean que los amo y que soy valioso y que soy importante y que... Hago las cosas porque para mí son satisfactorias y me hacen construir y sentir valía. Si tú reconoces o no reconoces, me vale rábanos. Y no necesito que me reconozcas. Si lo haces, está padrísimo. Si no lo haces, yo estoy bien. Porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por construcción de mi propia valía. Porque es algo de valor para mí. No me importa si tú lo reconoces o no. Ahora, de eso a todo el tiempo estoy haciendo cosas para otros, para ver si en algún momento ellos hacen cosas para mí, y en este rollo de hacer cosas para otros me abandono yo, pues ya, valió madre. Ahí ya no funciona. ¿Ok? Entonces, ¿vieron el ejemplo específico con la infidelidad? ¿Sí? ¿Se fijan todo lo que puede pasar con una sola experiencia? Un solo activador externo, todo lo que puede generar. ¿Y de dónde va a estar la diferencia? En mi mundo interno. ¿Dónde va a estar la diferencia? En mis características de personalidad, que responden ¿a qué? A memorias. Responden a el inconsciente que yo tengo programado. Responden a los generadores. ¿Y cuáles son los generadores? Digo los puntos, mañana los explico y vamos viendo las soluciones. ¿Sale, chicos? Los generadores, quiero que te imagines esto, como los dije hace rato. Imagínate una olla a presión, una olla express, ¿sí? Ahí voy. ¿Cómo puedes trabajar con los activadores? Cuando tomas la mentoría de ansiedad, les enseño qué se tiene que hacer con activadores. Pero básicamente son dos cosas, corazón. Uno, primero tienes que identificar cuáles son los activadores externos. Afuera, ¿qué te activa ansiedad? Muy bien. Ya que los identificaste, hay dos cosas que se hacen. La primera, se eliminan o disminuyen al máximo los que ni siquiera son necesarios. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que un activador externo para mí
es estar viendo las redes sociales de mi expareja, deja de verlas. O si un activador externo para mí es hablar de ciertos temas con mi mamá, ya no los hables. O disminuye la necesidad de hacerlo. Si yo me doy cuenta que un activador externo es, no sé, la conducta de, no sé, la forma en la que me responde mi pareja, o la forma en la que mi pareja me habla en ciertas ocasiones, ¿yo puedo cambiar eso? No. Entonces hay activadores externos que lo que quiero hacer no es eliminarlos, porque no los puedo eliminar, porque no están en mis manos. ¿Qué hago? Desactivar las emociones que me generan. Y eso requiere de herramientas. Entonces los activadores se resuelven de dos maneras. Primero los identifico y luego o los elimino si está en mis manos y si no son necesarios y si son simplemente algo que estaba ahí a lo que yo me estaba aferrando y ni siquiera necesito. Dos, si no están en mis manos, ¿sí?, dejo de victimizarme y lo que hago es desactivar las emociones dolorosas que me está generando la jeta de mi mamá o el modo de mi jefe, y eso se hace con herramientas. Yo les enseño una herramienta justamente en el taller de poder emocional que empiezo mañana, el lunes, perdón, que se llama remisión emocional, alquimia y remisión emocional. Y ayer explicaba que para hacer realmente una transformación, una transmutación emocional adecuada, requieres varias cosas. Primero, entender qué son tus emociones y cómo funcionan. Mínimo, lee sobre inteligencia emocional. Segundo, te sugeriría que leas o te instruyas al menos en las bases neurológicas de las emociones. ¿Sale? O neuroquímicas de las emociones. ¿Qué pasa neurológicamente? ¿Qué pasa químicamente? Porque cuando entiendes eso hay una enorme diferencia. 3. Aprende recursos o herramientas para liberar el estado emocional, para desactivar el estado emocional. El tapping o EFT es muy efectivo, hay algunas meditaciones que te permiten liberar emociones, hay cosas que pueden servir, pero aparte requieres alguna herramienta que te permita anclar nuevas emociones. Y esto normalmente, la herramienta más efectiva tiende a ser la programación neurolingüística. Entonces tendrías que sumar varias cosas que tienes que aprender, leer, investigar y aplicar. ¿Okay? Además de eso, tendrías que aplicar recursos de terapia cognitivo-conductual, que significa que ya identifiqué la conducta y la respuesta original, ya la pude cambiar, ahora ¿cuál va a ser mi nueva conducta? Entonces requieres tener claro cuáles van a ser tus nuevas conductas a aplicar y a entrenar. ¿Sí? Bueno, si no quieres tener que investigar todo eso, yo te doy la herramienta que hace todo eso en 5 pasos y te la enseño el lunes. ¿Ok? Bueno, no el lunes, en el taller que empieza el lunes. ¿Listo? Entonces, voy a leer algunas preguntas porque ya me voy a ir despidiendo, chicos. Si he tratado de meditar, de tomar sol, respirar para no seguir contestándole. Es que no tiene que ver con eso, corazón. Por eso les estoy diciendo todo lo que se requiere para hacer una transmutación emocional. O sea, solamente respirar sirve, sí, pero es temporal. De hecho, yo normalmente les enseño técnicas de regulación emocional a través de respiraciones o de ciertas cosas, pero siempre les digo, ten claro que esto es temporal. O sea, esto lo vas a usar solo para no explotar en el momento, solo para no entrar en neurosis en el momento o para desactivar un posible ataque de pánico o de ansiedad en el momento. Pero esto no es la solución profunda y completa, ¿eh? ¿Sí? Entonces, si ya vi intensamente 2 no queda sanado, no creo. Pero está fantástica, ahí lo puedes entender. Es muy difícil bloquear las emociones, con ansiedad te genera más intolerancia. Las emociones no se bloquean y las emociones no se controlan. Las emociones se procesan y se transforman. Ese es el gran problema, que mucha gente está queriendo resistir, controlar o bloquear, y eso es peor todavía, porque justamente lo que haces es intensificar la intoxicación. Entonces, las emociones no se bloquean, las emociones no se controlan, las emociones no se resisten, las emociones no se tragan, las emociones no se explotan, las emociones se procesan y se transforman. Y eso te lo enseño en el taller de poder emocional que empiezo el lunes, ¿sí? Ya ahorita les explico los detalles del taller. Mi jefa me llama la atención, casi siempre nada le parece bien, hasta he llegado a temblar. Bueno, el asunto está, tú estás resonando con una jefa de este tipo, mi querida Tere, por diferentes razones, y eso lo he explicado muchas veces. Tu inconsciente elige parejas, trabajos, amigos, experiencias. ¿Desde dónde? Desde la información que tú tienes grabada como lo familiar. Entonces,
Primero, puede ser que tú tengas temas con figuras de autoridad, ¿sí? Las figuras de autoridad por sí solas ya representan una amenaza o riesgo para ti. Y eso puede venir de mamá, de papá, de algún abuelo, de alguna experiencia temprana de infancia, o incluso puede ni siquiera ser una memoria tuya. Puede venir de tu madre, ¿sí? Puede venir de tu abuela. Primero habría que explorar eso. Y segundo, pues muy probablemente hay muy poca autoconfianza en ti, es decir, no sientes la seguridad para responder, para resolver, o para afrontar, o para decir, o para interactuar con una figura de autoridad. Y por eso es que empiezas a sentir este miedo o esta parálisis. Y obviamente ella, por sus propias características de supervivencia, ella toma poder de la forma en la que se genera la dinámica contigo, ¿vale? Bueno, entonces voy de este lado. Espérenme, chicos, porque a los de Insta casi no los he leído. Muy bien. Creo que no hay ninguno por acá, ninguna pregunta por acá. No. Ok. Bien, entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Bueno, pues básicamente lo que requiero empezar a hacer es, para que tú resuelvas estos estados ansiosos, estos desequilibrios de ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los activadores externos, cuáles son los activadores internos, cuáles son las características de personalidad ansiosa que yo tengo y que tengo que reprogramar, y cuáles son mis generadores más importantes. Te doy la lista de los generadores y mañana terminamos de trabajar con ello, ¿sale? ¿Cuáles son los generadores? Repito, imagínate que eres una olla de presión, una olla express que está en la lumbre, en el fuego, ¿no? Estás en el quemador, en el fogón o como le llamen, ¿no? Está la olla, esa olla tiene contenido dentro que se está calentando, ¿cierto? Y tiene un hoyito, una valvulita arriba por donde va saliendo el vapor. Ese vapor se empieza a generar con una presión más intensa. ¿Cuándo qué? Cuando el contenido de la olla está cada vez más caliente, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que está dentro de la olla, ¿sí? Sea agua, frijoles, carne, lo que tú quieras ponerle dentro de la olla, ese contenido interno de la olla, justamente son tus activadores internos, ¿ok? Esos pensamientos, esos estados emocionales, esas conclusiones, definiciones, esas características de persona, esa necesidad de tener la razón, esa inflexibilidad mental, todo eso está ahí. ¿Qué son los generadores? Es el fuego que va calentando lo de adentro. Ese fueguito que poco a poco va calentando el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener algunas técnicas o algunos recursos que cuando el contenido se calienta y empieza a salir a presión el vapor arriba, ¿se acuerdan que le pones una valvulita para que empiece a salir, ¿no? Menos intenso, para que se empiece a dispersar y no explote lo de adentro? ¿Se fijan? ¿Sí? Bueno, esa valvulita, ¿para qué sirve? Pues simplemente para que el contenido interno no explote. Esas valvulitas normalmente son ¿qué? Las adicciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, la comida, las compras, el azúcar, volver a tener otra relación enseguida para no sentirme que me muero solo. Pero también puede haber, por ejemplo, las meditaciones o las respiraciones. Puede haber ciertas técnicas que nos permitan que la presión a la que está saliendo esto, ¿sí?, se regule. El ejercicio físico, los ansiolíticos, los antidepresivos, son como esta valvulita. Pero yo te pregunto, ¿ponerle la valvulita está resolviendo el problema de fondo? Pregunta. ¿Ponerle la válvula a la olla express está enfriando el contenido? ¿Está realmente resolviendo que lo de adentro pueda explotar o no? Efectivamente no. Entonces, vas a hacer meditaciones y ojo, no es que las puras meditaciones no te pudieran sanar, por supuesto que sí. Desgraciadamente, para el nivel de intoxicación y adicción emocional que tenemos en general la población, pero más cuando tenemos ansiedad, hijo, te va a requerir demasiada disciplina solamente resolver con meditaciones. Y después de las meditaciones tienes que hacer cosas en tu día a día.
Pero entonces, si solamente utilizas cosas que son una valvulita, ¿no? Como el alcohol, como distractores, sustancias, compras, no sé, voy a decir algo que muchas veces es controversial. Solo ir con tu terapeuta a llorar y a desahogar y a generar catarsis. No estás resolviendo gran cosa. Justo tengo un chico que me acaba de escribir y me dice, Mariana, es que me siento así asado porque pasó esto y esto y esto. Le dije, vida, es que te pusiste en una posición para la que no estás listo. Es que ya le hablé a mi psicólogo, pero no sé qué, bla, bla. Entonces, él está por empezar mentorías conmigo. Le dije, ok, te voy a adelantar una de tus sesiones individuales. Le dije, pero lo que tienes que hacer es empezar con las remisiones emocionales ya. ¿Ya las hiciste? No. Tienes que empezar porque esa es la solución. Dijo, es que siempre termino yendo con mi psicólogo y tengo años con mi psicólogo y me siento bien unos días, pero vuelvo a estar igual. Claro, porque solamente estás usando la valvulita. Entonces, lo que realmente requerimos hacer, sí, tener una valvulita de repente sirve, por supuesto, pero esa no es la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que empezar a vaciar el contenido que está dentro de la olla. Si la olla no tuviera nada adentro, pues no hay nada que se caliente y pues muy probablemente no explote tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a mover? Características de personalidad ansiosa, tenemos que empezar a reprogramarlas. Con ellas, evidentemente, hay creencias que necesitamos resolver, ¿sí? Puntos de vista, conclusiones, sistema de creencias que no están funcionando. Y los activadores internos y externos, ¿ok? Bien. Y luego, ¿qué pasaría si yo no solamente vacío el contenido de la olla, sino que aparte apago el fuego? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo apago el fuego? ¿Cómo se hace y con quién? Lo pueden hacer conmigo, ahorita les explico cómo, ¿sí? No hay presión, exactamente, Jimena. Tal cual. Si yo apago el fuego, haya o no haya contenido ahí adentro, vamos a pensar que le bajamos un chorro a ese contenido, ya queda bien poquito, ¿sí? O de repente cae contenido ahí, porque la vida pues muy probablemente en algún momento te va a hacer que haya contenido ahí adentro. Pero el fuego está apagado. ¿Qué pasa con eso? Pues nunca se calienta. Y si no se calienta, pues no necesito estarlo conteniendo. Y tampoco está el peligro potencial de que explote. Y esa explosión, ¿qué representa? Representa tus ataques de pánico, representa tus estados de neurosis, representa tu inestabilidad emocional, representan todas las cosas que te mantienen en estas sube y bajas emocionales. Representa la depresión que probablemente estés viviendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, amor mío, es apagar el fuego, vaciar el contenido y sí, tener algunas herramientas que sean una valvulita que libera presión, pero solo para casos eventuales. No, si tú estás todo el tiempo teniendo que usar la válvula, va a llegar un momento en que la válvula no va a servir y esa madre va a explotar. Y desgraciadamente, solo tomar medicamentos es una valvulita. Solo tomar medicamentos y llevar terapia es una valvulita y medio estás manejando el contenido interno, pero muchas veces no lo estás terminando de resolver. Entonces, claro que es importante que lleves terapia, claro que es importante que si ya estás medicado o si en tu caso es necesario porque el tema es muy agudo, lo tomes, pero quiero que tengas claro que no es la solución completa. Tenemos que ir a resolver ese contenido interno y apagar ese fuego. ¿Bien? ¿Qué es ese fuego? ¿Cuáles son las cosas que generan ese fueguito que está calentando la olla? Toma nota. 1. Heridas no transformadas. Sigues viviendo desde las memorias dolorosas de las heridas que nunca has transformado. Sigues siendo el niñito o niñita, ¿sí? Dolido o dolida por memorias dolorosas que, ojo lo que te voy a decir, ni siquiera vienen de infancia. Las heridas son las memorias dolorosas de las situaciones no resueltas que vienen desde mi abuela materna. ¿Sí? ¿El trastorno bipolar es más químico que psicológico? No, es ambos. Es ambos, vida. Ahora te voy a decir una cosa. Prácticamente todos los trastornos psicológicos o psicoemocionales
que les llaman luego trastornos mentales, se regulan muchísimo y mejoran mucho cuando sabemos equilibrar esto. Un trastorno bipolar, un TLP, un trastorno obsesivo compulsivo, incluso un TDAH, se agravan los síntomas cuando estamos en un estado de alerta, cuando tenemos un estado de tensión. Eso lo puedes ver prácticamente con cualquier especialista. Los estados de tensión y estrés, incluso la esquizofrenia, se activa con estrés y tensión. Cuando tú aprendes a desactivar todo esto, esos trastornos, no forzosamente todos van a resolverse al 100% porque hay otras cosas que hacer, pero seguro mejoran radicalmente, pero radicalmente, ¿sale? Entonces, yo he tenido casos de personas con TLP o personas con bipolaridad que al tomar los talleres y al tomar el programa de ansiedad han tenido muchos más recursos para mantenerse en equilibrio y entonces su condición mejora muchísimo, ¿sale? Ok, bien. Entonces voy. Primer generador, con esto voy cerrando y tal les explico lo de los talleres. Primer generador, heridas no transformadas. Las heridas no son otra cosa más que memorias dolorosas que no son de infancia, se activaron en la infancia, pero no son de infancia, que vienen por transmisión genética desde tu abuela materna, fundamentalmente tu abuela materna. Pueden ser también abuelo y abuelos paternos, pero la que más información da es la abuela materna. En el taller te explico por qué. Segundo, las carencias que provienen de esas heridas. Cada una de las heridas está activada o está asociada a una serie de carencias. Por eso se siente como una herida, como un dolor no resuelto. Por ejemplo, la herida de abandono tiene la carencia de ¿qué? Contención, seguridad, compañía, apoyo, soporte, sustento, afecto. Y entonces, si tú sigues esperando o buscando que alguien te dé esto para resolver la herida, jamás la vas a resolver. Pero si tú en lugar de eso desarrollas autosustento, autoconfianza, solidez, seguridad, autocontención, etcétera, etcétera, gozo, disfrute de tu propia compañía, vas a resolver la herida así. Y así cada una de las heridas. Entonces, cuando tú te haces cargo de las carencias, lo que estás haciendo automáticamente es resolver o transformar la herida. Tercer punto, las dependencias. Yo te dije que una de las características de personalidad ansiosa o depresiva son las dependencias, ser dependiente. Bueno, el generador de eso justo son las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Todas esas necesidades o carencias que yo tengo y que en lugar de hacerme cargo de resolverlas yo, ando buscando en manos de quién ponerlas. Es que yo crecí sin mi papá y entonces siempre siento una necesidad o un vacío de compañía o un vacío de, no sé, de orientación o de seguridad. Y entonces ando buscando siempre a la pareja que me haga sentir seguro, segura o acompañado. Ya valiste madre, lo estás haciendo mal. Deja de estar poniendo la carencia en manos de otros, porque otra vez vas a seguir alimentando esa carencia, ese vacío. Tiene que estar resuelta por ti. Entonces, en lugar de eso, aprendo cómo disfrutar mi vida conmigo, cómo sentirme conectado conmigo, cómo darme seguridad y autorreafirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me voy a sentir sólido, seguro, ¿sí? En la autoconfianza, en la certeza de mi bienestar, con, sin y a pesar de que hay alguien conmigo. Entonces ya no sufro la ausencia de nadie. Entonces, el tercer generador son las dependencias. ¿Listo? Y el cuarto generador, que vamos a considerar ahorita, puede haber otros, pero voy a dar los más importantes. Van a ser 5. El cuarto generador son las memorias de shock y trauma, los bloqueos emocionales generados por memorias de shock y trauma. Cosas que probablemente viviste en infancia o que se generaron en tu proceso de gestación o que incluso pueden venir del sistema familiar de forma generacional. Y no se han resuelto. Entonces, esas memorias de shock y trauma, sean tuyas y las recuerdes o no, se van a activar
Y entonces se genera ¿qué? Un activador interno. Mi abuela perdió a sus papás en la Primera Guerra Mundial y creció con muchísimo dolor por siempre estar desamparada y sola, viviendo de casa en casa y sin seguridad. Nunca lo resolvió, se casó con mi abuelo y mi abuelo se volvió su seguridad. Pero entonces mi abuelo resulta que, no sé, tenía otras mujeres y cada vez que la dejaba sola ella volvía a sentir lo mismo, o mi abuelo fallece joven, o mi abuelo, qué sé yo. Y entonces las memorias siguen ahí y entonces se transmiten ¿a quién? A mi mamá. Y entonces mi mamá nace con una predisposición a sentirse insegura cuando está sola, inquieta cuando está sola, no sabe estar sola. Y también genera mucha dependencia de compañía con mi papá. Menos que mi abuela, quizá más, quizá igual, no lo sé, pero vive cierto nivel de dependencia, no sabe estar sola, se siente con inseguridad cuando está sola, no sabe tomar decisiones sola. Y todo eso continúa hasta la siguiente generación. Y así sucesivamente, mientras no se resuelva. Entonces, hoy día yo siento inseguridad o miedo ante la idea de no tener pareja, o ante la idea de que mi pareja se moleste conmigo, o ante la idea de que, qué sé yo, de que un amigo me deje de hablar. Ante el distanciamiento siento angustia. ¿Sí? Y por un lado yo puedo decir, espérame, pero si yo tengo todo para estar bien, yo soy una mujer o un hombre súper seguro de lo que hago, tengo todo lo que necesito para estar bien, ¿por qué chingado siento esta angustia de que mi pareja me deje de hablar? Ah, pues probablemente no tiene que ver contigo, probablemente viene de memorias genéticas. Y entonces, ante la ausencia o distanciamiento de una persona, ese bloqueo, esa memoria de shock y trauma se activa. Y entonces se activa un ¿qué? Un activador interno en ti. ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si se va? Y a lo mejor hasta en tu cabeza es, bueno, güey, pero no me va a pasar nada. No, pero ¿cómo? ¿Y si ya nunca más vuelve a estar alguien conmigo? Uy, pero a ver, ¿no? Y a veces hasta está esta disonancia cognitiva, porque en ti, esa memoria probablemente ni siquiera es tuya. Entonces el cuarto son bloqueos y memorias de shock y trauma, ¿ok? Y el quinto son los vínculos o relaciones no sanas. Lo que decía hace rato esta persona de la infidelidad. El activador externo es la infidelidad. El activador o los activadores internos son todos los miedos, inseguridades y dolores, por más intensos o menos intensos, que yo activo, y los pensamientos destructivos limitantes que tengo porque me fue infiel. La infidelidad no es lo que te destruye, lo que te destruye son tus dependencias, tu falta de autonomía, tu incapacidad para estar bien con Cine a pesar de lo que el güey y la mujer hizo. Pues, se siente pinche, sí, claro. Sí me duele, sí, hay un duelo, sí, pero no me voy a morir, no va a pasar nada. Ah, es diferente, ¿no? Entonces son los activadores internos. ¿Y de dónde vienen esos activadores internos? De dependencias que tienes, que no tienes resueltas, porque hay carencias que están ahí todavía activas en ti, que vienen muy probablemente de heridas que nunca has resuelto. Pero ojo, uno de los generadores es justamente una relación no sana. Una relación donde yo tengo dependencias y las califico como amor, en donde probablemente yo he vivido autoengañándome en muchos sentidos, adaptándome y siéndome poco leal a mí mismo o a mí misma con tal de complacer al otro. El vínculo, la relación, los entornos, los contextos no sanos son generadores de ansiedad, ¿sí? El tener una relación codependiente es un generador de ansiedad. El tener conflictos en el sistema familiar que sigo sin resolver es un generador de ansiedad. Y de depresión también. El tener relaciones tóxicas, el repetir el mismo tipo de relaciones siempre es un generador de ansiedad. El sometimiento dentro de una relación de pareja es un generador de ansiedad, ¿sí? La lucha de poderes, la falta de límites sanos son generadores de ansiedad. Entonces, si quieres empezar a resolver estos 5 puntos, que en realidad es el fueguito, y entender cómo esto, al apagarlo, se empieza evidentemente a enfriar el contenido interno, y ya podemos trabajar con el contenido interno para que ya no vuelva a haber ningún tipo de explosión, lo hacemos en los talleres. Empiezo este lunes 22 al viernes 26 con el más importante de ellos, entre comillas el más importante, porque en realidad los otros tienen mucha importancia, pero ese es en el que te doy cosas, la herramienta más importante de todos. Se llama Heridas y Poder Emocional. Son 5 días en los que nos vamos a ver de 1 a 3 de la tarde, hora de México. Si no lo puedes ver en vivo, lo puedes ver grabado, lo voy a mandar al grupo donde te vas a subir y lo ves diferido, ¿ok? Me puedes preguntar lo que quieras. Un diferenciador de mis talleres es, 1,
No son talleres de reflexión, son talleres de implementación, diagnóstico e implementación. Te voy a dar el qué, el cómo y la herramienta para hacerlo. Y 2, tienes contacto directo conmigo por mensaje una vez que estás dentro de los talleres para que yo te pueda responder dudas o inquietudes que tengas en el proceso. ¿Ok? No nada más es preguntarme durante la clase. Me tienes a mí para asesorarte y para ayudarte en el proceso. Tienes 2 semanas para preguntarme lo que quieras. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Justo vamos a ir a esos generadores, a 4 de esos generadores. ¿Qué son las heridas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se activan? ¿Y cómo se desactivan y se transforman? ¿Qué son las dependencias? ¿Cómo se generan? ¿Y cómo se resuelven? ¿Qué son los bloqueos emocionales, la intoxicación y adicción emocional? ¿Cómo se empieza a resolver? ¿Y cómo uso una herramienta específica que en 5 pasos me ayuda a desactivar, desbloquear o transformar cualquier estado emocional? ¿Sí? Y la otra que heridas, dependencia, básicamente, bueno, vas a identificar evidentemente las carencias de las heridas. Entonces vas a poder tener claro cuáles son tus carencias a resolver para que puedas dejar de estar en la carencia, dejas de estar en la herida y entonces empiezas a apagar todos los generadores. Entonces, si tú eres una persona que vive ansiedad o depresión, te súper sugiero que tomes los talleres. Si estás en psicoterapia, bien, no la dejes, pero vamos a acelerar tus resultados. Si no estás en psicoterapia, toma los talleres y vamos a definir si tú requieres además tomar un proceso de psicoterapia en paralelo, independientemente de lo que vas a hacer conmigo para encontrar la solución o salir a la solución mucho más rápido. Por favor, no me dejen medicamentos así como así, porque hay un chorro de gente que luego llega y es que lo tomo pero no lo tomo, pero luego ya lo tomé pero luego me volví a sentir mal. Le hacen un pinche desmadre a su sistema. No lo hagan, chicos, de verdad, eso háganlo solo de la mano de su médico. Aún cuando están conmigo ya tienen herramientas, siempre les digo, no me dejes el medicamento hasta que yo te indique que estás en posición de poder empezar a dejarlo, y lo vas a hablar con tu médico y lo vamos a empezar a hacer de la mano con él. Entonces, tengan cuidado con esto, por favor. Bien, el segundo taller, bueno, ¿qué otras cosas resolvemos en este taller independientemente de ansiedad y depresión? Evidentemente vamos a resolver heridas, creencias limitantes, ¿qué son? ¿Y cómo es que se transforman con esta misma herramienta? Procrastinación o autosabotaje. Si eres de las personas que sabe que siempre se está saboteando, este es el taller que necesitas. Autoestima. Si no sabes, nunca has podido, sigues luchando con el rollo de construir autoestima, este es el taller con el que vas a realmente a construirla. Otro tipo de enfermedades físicas, padecimientos. Con esta herramienta y con lo que vas a entender aquí te vas a dar cuenta por qué se empiezan a resolver las enfermedades u otros padecimientos físicos. ¿Qué más? Estancamiento, inseguridad, falta de determinación, no sé cómo instalar o cómo mejorar hábitos. Siempre me bloqueo cuando se trata de hacer cambios o mejorar cosas. No termino lo que empiezo. Todo este rollo de sabotajes, todo este rollo de bloqueos para avanzar, incluso relacionados con cuestiones de dinero. Aquí vas a entender por qué y de dónde vienen, cómo todo tiene la misma causa de origen, y con estas herramientas vas a empezar a poder resolver. ¿Ok? El segundo taller que muchos de ustedes van a requerir llevar justo es el del último punto, que son las relaciones y vínculos. ¿Ok? Entonces, si tú tienes relaciones de pareja que no están del todo sanas y quisieras mejorar, o quieres tomar una decisión sobre quedarte o irte, pero con tranquilidad y con la claridad y determinación de que estás haciendo lo mejor y desde dónde. Si tienes relaciones constantemente insatisfactorias, dolorosas o tóxicas y no sabes cómo terminar con este patrón. Si vienes de una relación o tienes una relación tóxica muy dolorosa y no estás pudiendo soltarla, si te das cuenta que tienes un nivel de apego brutal en tus relaciones, si eres muy dependiente emocional de tus parejas, si no sabes estar solo o sola, si dentro de tu relación de pareja hay muchos conflictos y no sabes cómo resolver o mejorar eso, si estás pasando por una ruptura o separación y no sabes cómo avanzar y te estás quedando atorado y cada vez te sientes más ansioso o ansiosa o deprimido, si dentro de tu relación de pareja vives ansiedad o depresión, es importantísimo que tomes los 2 talleres, ¿ok? Bien, te vas a inscribir. Todos los que me preguntan que si pueden tener sesiones individuales conmigo, les explico. No trabajo en la modalidad tradicional de terapia porque de entrada no soy psicoterapeuta. Sí trabajo con recursos de psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia breve y algunos otros, biodescodificación, neuropsicología y bla, bla, bla.
pero es un método distinto. Entonces tienes que empezar primero por los talleres. Ahí vamos a tener el primer contacto directo para empezar a encontrar e identificar y sobre todo empezar a corregir. Y ya tú puedes después elegir tener procesos más específicos, más puntuales conmigo, ansiedad, depresión, dependencias, hay varios temas. Y ahí ya vas a tener sesiones individuales conmigo, pero primero tienes que pasar por los talleres, corazón. Ahí es donde tenemos el primer contacto directo, ¿listo? Para inscribirse, de hoy a mañana a las 12 de la noche, solamente tienen oportunidad de inscribirse con promoción para empezar el lunes. Vas a llevar estos dos talleres, el de heridas y poder emocional que empieza el lunes, el de relaciones, rupturas y modelos de apego que empieza una semana después, o 2 semanas después. Y vas a llevar un bono que se llama Reset Bioemocional de Alimentación. Ese bono influye muchísimo en el cambio de tu predisposición biológica, en empezar a resolver intoxicación y adicción emocional y en empezar a favorecer los cambios bioquímicos en tu sistema. Cuando nosotros hacemos ese reset, puedes producir con más eficiencia serotonina, que es el neurotransmisor principal que buscamos equilibrar en tu sistema cuando tienes ansiedad, depresión o inestabilidad emocional. Y el 90% de la serotonina se produce en tu sistema digestivo, corazón. Y tú no sabes, pero tu alimentación está deteriorando que eso suceda. Entonces, por eso te doy este bono, ese yo te lo voy a regalar. El valor normal de estos dos talleres conmigo, más los bonos que vas a recibir, sería de 10,000 pesos mexicanos, más o menos como $550 si estás en otro país, para que tengas una idea. En promoción, de aquí a mañana a las 12 de la noche, solamente hasta mañana a las 12 de la noche vas a pagar solo 1,550 pesos mexicanos. Sí, es más o menos el equivalente a $75. Es menos de lo que pagarías por 2 sesiones de terapia. Vamos a acelerar tu psicoterapia 1 año, fácil. Y si no estás tomando ningún tipo de psicoterapia, te sugiero que empieces por esto y justamente vayamos de la mano juntos definiendo si sí requieres este otro acompañamiento de psicoterapia, cuál te recomendaría yo y cómo podemos hacer un trabajo en paralelo. Hay personas que ni siquiera lo necesitan. Tomando los talleres y haciendo todos los programas, ni siquiera requieren ya la psicoterapia. Hay otras que sí. Pues lo vamos a ir viendo juntos. ¿Ok? La promoción es hasta mañana a las 12 de la noche. Empezamos el lunes a la 1 de la tarde. Ya está en el grupo toda la información que necesitas para empezar a imprimir cuaderno de trabajo y instrucciones para conectarte y demás. Y la forma de inscribirte es muy sencilla. Le das clic 2 veces a esta liga de TikTok, ¿sí? Y te va a llevar a mi perfil. Es transformación-acelerada. En Instagram me encuentras como Transformación Acelerada. En Facebook, Mariana Zamora Transformación Acelerada. Y en YouTube, Transformación Acelerada. En Facebook o en YouTube, en la descripción de los videos, normalmente busca una liga que se llama Talleres Intensivos, ¿sí? En Instagram y en TikTok vas a ver la misma liga debajo de mi foto de perfil o en mi biografía. Se llama Talleres Intensivos. Por favor, búscala, le das clic, te va a mandar a una página que dice Bienvenido a la Transformación Acelerada, te va a dar alguna información y hay un rectángulo amarillo que dice Quiero explorar la transformación, creo. Le picas y te va a mandar 4 preguntas por WhatsApp. Conforme las recibas, le picas sí, no, si es que te identificas o no con esas preguntas. Y cuando las hayas contestado, te va a decir si tú necesitas los 2 talleres o solamente el de poder emocional. En ambos casos vas a llevar el bono de alimentación incluido, ¿ok? Si vas a los 2, valor de promoción 1,550 pesos mexicanos, alrededor $75, solo hasta mañana a las 12 de la noche. Si solamente vas al de poder emocional, 1,150 pesos en lugar de casi 5,000 y llevas incluido el bono, ¿ok? Puedes inscribirte en México con transferencia, depósito en OXXO o pago con tarjeta de crédito débito. Y fuera de México, en cualquier país, con pago con tarjeta de crédito débito, ahí te va a venir la liga de pago y todos los datos de transferencia o lo que necesites. Cuando le picas quiero inscribirme, ¿ok? Por favor, pon atención a lo que te va a ir apareciendo en el chat de inscripción. Es muy sencillo, muy rápido, pero ahí vas teniendo claridad de qué hacer. Si tienes alguna duda en el proceso, en el mismo chat de inscripción nos puedes escribir. Oye, no entendí esto. Oye, no me funcionó o no jaló la liga de pago, porque a veces pasa lo que tú quieres, ¿sí? Ahí te vamos a ayudar. No me escriban por otro medio porque los perdemos. Todo lo que tiene que ver con inscripciones dentro del chat de inscripción, amores, por favor. Y una vez que te hayas inscrito, nos mandas tu comprobante de pago. Lo verificamos y te mandamos tu acceso a los grupos. ¿Listo? Y ya te puedes ir agregando a los grupos para que vayas viendo la información con la que empezamos mañana. Cualquier duda dentro del mismo chat de inscripción te podemos ayudar. ¿Listo? Todos los que ya habían pedido información en semanas anteriores o meses anteriores, ya no les puedo dar la misma promoción, chicos. Pero si nos escriben ahora sí decididos a trabajar,
Con mucho gusto te vamos a dar algo muy parecido. Soy de Perú, ¿me puedes decir en soles? Amor, no me sé todas las monedas, el equivalente, pero si buscas en Google 1,550 pesos mexicanos, ¿cuánto es en soles? Te va a decir. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera saber cuál es el equivalente de lo que les estoy diciendo en su propia moneda, en Google lo pueden encontrar. La verdad es que no me acuerdo ni me tengo tan claro, ¿no? Todas las... Al principio, por seguridad, mi banco rechazó el pago. Después de verificar que era yo, lo aprobaron. Sí, a veces pasa, Monique, que la plataforma no la reconocen porque a lo mejor es una plataforma nueva para ti. Y efectivamente lo bloquea y después ya te deja. Si tienen este tema, no son muchos, pero a algunos les llega a pasar, no te preocupes. Nos mandas un mensaje, oye, la liga no me dio acceso, te mandamos una de PayPal, te mandamos otra para que puedas hacerlo mucho más fácil. PayPal es raro que se las rechace. ¿Sale? Bien. No es solo para mujeres, Edgar, es para hombres y mujeres. Esto no tiene que ver con género, ¿sale? Los que escribieron en semanas anteriores y no se inscribieron, los que más bien pidieron informes y no se inscribieron, repito, no te puedo dar la misma promoción, pero si ahora sí estás decidido o decidida, con muchísimo gusto nos escribes y te vamos a dar una muy parecida para que ahora sí puedas empezar. Necesito estar suscrita para inscribirme en los talleres. No, Lu, para nada. Los talleres son totalmente independientes de que estés suscrita o me estés siguiendo o no. Evidentemente te sugiero que nos sigas porque pues hay mucha información que te va a ayudar a entender mejor los talleres, a complementar otros temas. O sea, la verdad es que hay muchísima información. De hecho, muchas veces en los talleres mismos les digo, por los temas que van trabajando cada uno, les digo, a ver, fulanito, métete a tal semana donde hablé de esto, ahí vas a entender 2, 3 cosas que necesito que veas de tacata. Entonces, sí les sugiero que se inscriban a todas las redes, en Facebook y en Instagram sobre todo también, pónganle a seguir, porque los martes hago sesiones chiquitas, cortitas, de reprogramación básica. Les doy técnicas, los acompaño en aplicar algunas técnicas para hacer ciertas reprogramaciones de los temas que voy hablando los fines de semana. Entonces, te sugiero, amor, que te subas a todas. La instrucción para inscribirme a los talleres, simplemente busca la liga que se llama Talleres Intensivos en cualquiera de mis redes, corazón. En TikTok me encuentras como transformación-acelerada. Y debajo de mi foto ahí está, Talleres Intensivos. En Instagram, debajo de mi foto en mi biografía, ahí viene, Talleres Intensivos. Y en Facebook o en YouTube lo vas a encontrar en la descripción de los videos. Solo busca la liga que se llama Talleres Intensivos en cualquiera de mis redes. Le das clic y solito ves siguiendo el proceso. ¿Cuánto tiempo se tarda en verificar el pago? Ayer pagué y no he recibido la notificación de su parte. Lupita, ¿está Susi Regia? No sé cómo esté. Susi, porfa, si no te ha llegado, nada más escríbenos nuevamente en el chat de inscripción. Fíjate, pasan 2 cosas. Una, que a veces tu verificación del banco no me aparece tan rápido. 2, que a veces sí les mandamos las instrucciones para inscribir, para ya subirse a los grupos, pero no las ven. No estoy diciendo que sea tu caso, pero llega a pasar. A veces me has pasado varias veces que me dicen, no me ha llegado nada. Entramos al chat de inscripción y ya tienen las instrucciones, pero no las leyeron. Entonces, porfa, entra de nuevo al chat de inscripción, verifica si realmente no te hemos mandado tus accesos y si es así, simplemente ahí en el chat me pones, por favor, sigo sin recibir mis accesos y con muchísimo gusto te los vamos a hacer llegar, ¿sale? Puede haber sido que efectivamente la verificación nos hubiera aparecido o que a lo mejor ya te llegaron, no los has visto, o que algo sucedió que no nos permitió que te llegaran todavía. Pero en el mismo chat de inscripción te lo resolvemos, Vidi, ni te me preocupes, ¿sale? Bien, chicos, me voy. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Voy a hacerlo muy rápido mañana. Mañana voy a estar de 9 a 10, casi exactitas, porque tengo que viajar. Pero mañana cerramos, amores. Ya te hablé de los activadores, qué es la ansiedad, los activadores internos, los activadores externos, ya te hablé de los generadores, ¿sí? Las características de personalidad ansiosa. Mañana te voy a hablar entonces de cuáles son como todo el conjunto de soluciones que requerimos tomar para empezar a resolver esto de forma efectiva, ¿sí? Desde todos los ángulos que se tiene que resolver. ¿Qué hay que hacer? Hoy mencioné algunos, los voy a mencionar mañana de nuevo. Y voy a cerrar solamente explicándote en general qué es el estrés, que finalmente es lo que está sucediendo, un estado de estrés crónico, qué es lo que te está llevando a esto. Y ¿cómo puedes? Voy a volver a dar la misma lista que di el día 1. ¿Cómo puedo identificar que yo probablemente ya estoy en un desequilibrio ansioso? ¿Sí? ¿Qué características son? Mañana lo voy a volver a dar para que tengas el panorama completo. Toma nota. Esta semana no se grabó directo en YouTube, pero este video lo vamos a subir. Te lo voy a pedir a mi querida Aida. Lupita, porfa, le puedes comentar a Aida, ya le mandé en el grupo, pero
que me ayude, porfa, a que lo que queda grabado aquí en Insta me ayude a bajarlo para subirlo en YouTube, porque este fin de semana no grabé directo en YouTube. Para los que quieran revisar la información de nuevo. ¿Quieres empezar a trabajarlo y a resolverlo? Pantier, vida mía, vamos a darle. Empezamos el lunes. Les mando besos, bendiciones, gracias a todos los que estuvieron. Síganme en todas mis redes, chicos. Síganme y compartan para todas las personas que creen que necesitan esto. Y como te lo dije desde el principio, si tú tienes hijos que están viviendo esto, es porque hay una predisposición que viene de ti. Te sugiero que hagas el trabajo. Vas a resolver muchas cosas tú y vas a empezar a acelerar el proceso de sanación de tus hijos que tienen ansiedad o depresión o TDA o guau. Créeme, ponlo a prueba. Los veo mañanita. Cuídense mucho con eso. ¿Qué dice? Muy complicado que alguien que te quiere te limite la forma tan natural de la fe. Los veo mañana. Bye bye, chicos.